Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo análisis psicológico de el famoso que ya le llaman Jeffrey Dahmer mexicano o el químico de Iztacalco. Y bueno, vamos a empezar con este análisis. Antes que nada, primero quiero comentar que salen noticias falsas, nuevas, y que quizá más adelante salga más información. Entonces realmente es muy complicado poder tener a veces una veracidad muy contundente, porque realmente hay cosas que desgraciadamente no se van a saber, cosas que la fiscalía se va a guardar, cosas que no van a salir a la luz. Entonces a partir de ahí uno tiene que hacer un análisis, y puede ser que me equivoque en algunas referencias, algunas cosas, pero hay cosas muy particulares que sí de lo que sale podemos rescatar. Entonces vamos a empezar con la historia, los antecedentes, ¿no? Este hombre se llama Miguel Cortés Miranda. Miguel Cortés Miranda hay varias cosas muy interesantes. Primero, él estudió químico farmacobiólogo en el IPN. Yo soy del IPN como psicólogo, entonces es algo que también dices, es fuerte, ¿no? Pero una frase muy común que utilizo es: caras vemos, patologías no sabemos, ¿no? Entonces, algo muy importante esto. Su familia primero desconocía acerca de sus crímenes, y ya más adelante iremos viendo por qué razón se da mucho esta estructura, esta situación. Algo interesante es que el padre también era químico, y obviamente a partir de aquí empiezan a salir informaciones como que sufrió violencia física por parte de su papá, sufrió abuso sexual por parte de su padre, y me hace recordar mucho la historia, por ejemplo, del Joker, ¿no? Que también sufrió abuso, violencia, y todo ese horror lo externalizó de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como antecedentes, ¿no? A partir de aquí tenemos que empezar como a crear lo que realmente ha sucedido a partir de todas las noticias que han salido, ¿no? Lo que llama la atención de algunas características de su personalidad es que era un hombre introvertido, era una persona muy introvertida, o sea, es decir, callado, no era muy extremadamente sociable. Sí convivía, pero no era muy sociable. En su familia lo admiraban mucho porque era muy inteligente, porque le iba muy bien en la escuela. Bueno, ya el hecho de poder llegar a la universidad, terminarla, estar en una carrera de químico farmacobiólogo, en lo que al final del día tienes que tener ciertas habilidades, ¿no? Y él las desarrolló. Eso es lo interesante de esta situación, de cómo una cosa es la inteligencia y otra cosa son las patologías que puedan estar guardadas y que se puedan empezar a manifestar, ¿no? Entonces, la inteligencia no es sinónimo de que tengas poca inteligencia, significa que seas una persona con un trastorno, ¿no? A veces todo lo contrario, puedes tener una muy buena inteligencia, un CI por arriba de lo normal, y puede ser parte de la psicopatología, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los crímenes que llaman la atención, ¿no? Primero está empezando a decir que son más de 7, otros más de 10, pero al final del día el número se relaciona que son 7, 6 y son demasiados, ¿no? Y estos crímenes se hicieron durante 10 años, es decir, en estos 10 años empezó la operación de su mente de desarrollar estos crímenes. Sus víctimas, interesante, por ejemplo, eran de otros estados, algunas de ellas eran sus parejas. Es común que, por ejemplo, van a la universidad y vienen de otros estados y tienen que vivir en la ciudad y ven a su familia los fines de semana. Entonces venían de gente de Morelos, ¿no? Entonces refieren que hay una pareja que era de Morelos, entonces no tenían mucho contacto con la familia, y entonces fue su pareja, y se enteran de que fallece y no saben nada, ¿no? Desgraciadamente. Otras fueron capturadas porque este hombre ponía anuncios en el internet de rentar su departamento, ¿no? Y hay imágenes donde en Facebook publicaba que ponía imágenes de que se rentaba su departamento en tal cantidad, y así, creo, si no mal recuerdo, así asesinó a 2 mujeres, ¿no? Es decir, había su modus operandi de diferente manera, ¿no? Ya veremos el último, en el que fue capturado, va en contra de todo lo que él estaba desarrollando. Lo interesante es que, y esto es lo horroroso y lo terrorífico, es que encuentran cuando
allanan su casa, encuentran, por ejemplo, restos de cráneos, en su refrigerador encuentran partes humanas, encuentran herramientas que quizá eran utilizadas para matar a sus víctimas, y quizá aquí es una interpretación mía, ¿no? Aún no sale, pero si era un químico farmacobiólogo, yo creo entender que por alguna razón esa profesión también le ayudó a desarrollar ciertas habilidades para el tema de lo que hacía con sus víctimas, ¿no? Y ahorita veremos algunos puntos muy interesantes, ¿no? También encuentran una libreta en donde escribía sus asesinatos y refería ahí en cómo iba perfeccionando sus crímenes, ¿no? Decía que ahora en esta ocasión me sentí de esta manera, con mayor placer, mayor sentimiento de satisfacción, y lo perfeccioné de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, pues en términos generales, esas son las cualidades de un asesino serial, ¿no? El último crimen, que es lo interesante, porque es que lo capturan. Bueno, creo entender que llega un punto donde una persona con estos rasgos se desfragmenta y ya no logra poder controlar el modus operandi que maneja, y entonces necesita a toda costa poder satisfacer todas esas necesidades primitivas y arcaicas. Y bueno, hablan en la historia que era una vecina, ¿no? Era una chica de 17 años que vivía con su mamá, ya más de 8 años que vivía con esa persona. Lo interesante era que en esos 8 años no le habían hecho nada a esa chica, quizá obviamente por la edad, segundo, quizá ya la había puesto en la mira, algo le llamó la atención, y entonces ya no resistió, como toda una persona en su estructura psicopatológica, esperó el momento adecuado para poder matar a la chica. Su mamá sale, se ven los videos, se ve la imagen que entra este hombre, entra a su recámara, la asfixia, y después tiene relaciones con la chica ya fallecida, ¿no? En ese momento entra la mamá, y bueno, todo inicia ahí el conflicto, se escucha, y entonces a partir de ahí es capturado, ¿no? Lo interesante aquí es que cambia totalmente todo, ¿no? Ya no es su modus operandi, es sigiloso, en una espera, ¿no? Comúnmente maneja un tiempo, ¿no? Tuvo una pareja que duró un año con ella, y después del año fue que la mató. Entonces lleva un tiempo. En este caso no, fue ya una necesidad de poder obtener y poseer a esa chica, ¿no? Encuentran entonces en esta situación, ya no logra, o sea, llega un punto donde tiene un límite de tiempo esta estructura, no pueden lograr obviamente en mucho tiempo, hay quizá algunos que más que años, pero el modus operandi llega a un punto donde ya no pueden, y por esas razones comúnmente los capturan, ¿no? Los capturan no por la capacidad de las autoridades, sino los capturan por la incapacidad de esta persona, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, empieza algo muy interesante, ¿no? De analizar la estructura psicopatológica de este hombre, de este animal, de lo que ustedes le quieran llamar, ¿no? Vamos a empezar primero con algunos puntos que me llaman mucho la atención. Primero, a una de sus víctimas le regaló un libro del libro El Perfume. No sé si alguien... Le dio un libro llamado El Perfume, que no sé con qué fin fue, pero pues él se lo regaló. La desaparición de Frida Sofía Lima fue... ¿Alguien ha visto quizá en una película la película del perfume, o también el libro? En la historia en general es un hombre, ¿no? que se dedica a matar mujeres, y que utiliza su cuerpo para crear una esencia y un perfume, ¿no? Entonces, fíjense que estaba, bueno, obviamente tuve que leer un poco el libro, no lo he leído yo ese libro y me llama mucho la atención, quiero leerlo por entender un poquito más la mente de este asesino serial, pero llama la atención que hay cosas que me hace pensar que el asesino de Iztacalco generó un clic muy fuerte con este personaje, ¿no? Un clic en el que se identificó demasiado y creó una idealización de lo que en su propia fantasía quería hacer. Por alguna razón, y vuelvo otra vez al punto, era un químico farmacobiólogo, ¿no? Todas esas
herramientas pudieron haber sido utilizadas para lo que en su trastorno quería desarrollar, ¿no? Hay una parte que me llama mucho la atención y un fragmento del libro que dice, y obviamente lo escuchas y se ve la capacidad perversa, maquiavélica, varios puntos que veremos, ¿no? Primero, hay un fragmento y lo voy a extraer para que ustedes lo puedan escuchar. Dice: olía el sudor de la mujer, el olor a pescado de su sexo, lo olía con mayor placer su sudor, era tan fresco como la brisa marina, el olor de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez, su sexo olía como un ramo de nenúfares y su piel como la flor de albaricoque. Es decir, obviamente es algo absolutamente perverso. Parte de la psicopatía de este hombre era la parte sexual. Yo creo entender que dentro de su psicopatía estaba desarrollando esta fantasía de cómo percibía a las mujeres y qué es lo que quería de ellas, ¿no? Y obviamente esta relación que tuvo con este personaje creo que también ayudó mucho también a incrementar su psicopatología, ¿no? A mí me llama mucho la atención y lo dicen las personas que hablan de que este hombre le regaló a su hija este libro y que decían, pues, quién sabe de qué era el libro. Obviamente sé que obviamente era una familia con escasos recursos de aprendizaje para poder leer y poder entender esto, pero creo que si alguien te regala un libro así, es más que evidente que hay algo que no está bien, ¿no? Pero bueno, hay indicios que son muy importantes que uno tiene que notar, que a veces no los vemos, pero al final del día este hombre dio muchos indicios a sus víctimas que no pudieron tomarle atención y que a veces quizá uno pueda decir, pero es que no nos damos cuenta, pero esa es parte del trabajo, ¿no? De poder identificar, que obviamente también puedo entender que las víctimas que utilizó, que mató, eran víctimas también vulnerables, donde también venían de una familia donde no estaban con ellos, su familia estaba lejos, eran solitarias, vivían solas, etcétera, ¿no? Ok, vamos a continuar. El perfil de este hombre es, en términos generales, podríamos decir que es una psicopatía con rasgos psicóticos. Psicopatía con rasgos psicóticos. No es un antisocial, muchos le llaman feminicida, sí, pero creo que en términos ya clínicos el término real es psicopatía. Es un psicópata con rasgos psicóticos. Y dentro de estas características, bueno, él utilizó mucho los mecanismos que se llaman de sublimación. ¿Y cuál era el mecanismo de sublimación? Pues bueno, la profesión que él tenía. La profesión se vuelve un mecanismo para poder, yo creo, reprimir o poder utilizar todos esos fantasmas, esos deseos que tenía en lo que trabajaba, ¿no? Comúnmente las personas que son asesinos seriales pues son carniceros, son policías, son militares, y no estoy generalizando, por supuesto, ¿no? Pero en general tienen ciertas labores que están muy encaminados internamente a ciertas cosas que ayudan a reprimir esos sentimientos, vamos a llamarlo perversos, ¿no? Entonces la profesión se volvió eso para él, tanto para poderlo utilizar en una manera de tener herramientas para qué hacer con las mujeres, como tanto también para lo que él vivía, ¿no? En ver que su padre también era químico y él también decidió ser químico. Obviamente, si hablamos de que fue un hombre que fue abusado, violentado por su padre, ¿por qué razón estudiar lo mismo, ¿no? Y eso me hace interpretar y creer que tiene que ver mucho con el odio y el resentimiento hacia su misma persona, hacia su misma vida, y vivir una vida de terror interna, y eso poderlo utilizar de alguna u otra forma, ¿no? Es una formación totalmente contraria a lo que él hace, ¿no? Es decir, hace todo lo contrario, pero al final tiene una razón de ser por lo que lo hace, ¿no? Obviamente estas características de persona obviamente tienen rasgos de perversión muy fuertes, es decir, la sexualidad está muy bien estructurada en la psicopatología de estos hombres. Utilizan la sexualidad de una manera perversa, ¿no? Utilizan a la mujer, utilizan acciones perversas en las relaciones sexuales, y que obviamente eso es muy evidente que las parejas lo puedan ver, pero desgraciadamente cuando
la mujer, o en este caso la pareja, no tiene los elementos para poder hacer algo, puede entrar en confusión. Y las familias y los que están alrededor pues no se dan cuenta de esta situación, porque son cosas muy en lo íntimo que no podemos mirar. Tiene un rasgo narcisista, el psicópata tiene un rasgo narcisista quiere decir que controla, que desprecia, que utiliza a las personas para su conveniencia. Y por supuesto, rasgos psicóticos yo creo que muy bien elaborados, es decir, vivía en una fantasía que yo creo que tiene que ver mucho con la fantasía de Jean-Baptiste del libro que les comenté, El perfume. Yo creo que sea una fantasía que él tenía de poder poseer y poder obtener algo de la mujer. No sé qué hacía con ellas. Se dice que encontraron cráneos humanos en donde él vivía, 20 cráneos humanos, y lo que no quieren decir, por supuesto, que encontraron, obviamente hablamos de esta fantasía que él obtenía. No sabemos si se comía la carne de las personas, el cuerpo de las personas, no sabíamos si hacía algún ritual con ellos, qué hacía, ¿no? Realmente ahí no lo sabemos, pero bueno, ya el hecho de conservar el cráneo nos habla de esta perturbación psicótica que tenía, ¿no? Hay un exceso de violencia, por supuesto, en estas personas, generan un desprecio total hacia el mundo y la presencia de delirios, obviamente yo creo que tiene que ver mucho con delirios de grandeza, imaginativos, que los llevan a creer que deben de hacer algo, que deben de obtener algo de las personas. Hay un odio absolutamente interno que es sublimado de alguna u otra forma, ¿no? En su profesión, en sus acciones, reprime ese odio, pero de alguna u otra forma tiene que salir, ¿no? Es demasiado como para poder contener. Algo tuvo que pasar, por supuesto, en su vida en lo que lo llevó a cometer su primer acto homicida. Yo creo que es mi interpretación, se dio por primera vez en una relación de pareja. La relación de pareja los llevó, alguna situación pasó, no sé, un rompimiento, una envidia, un deseo de no querer separarse de aquella persona. Algo sucedió que los llevó a activar completamente aquello que estaba dormido. Y obviamente ahí empezó y ya no se detuvo. El acto homicidio, el acto del homicidio, es decir, de todo lo que él hizo, obviamente en estas personas genera un placer y una sensación de excitación y de gozo muy elevado, que los lleva, por supuesto, a elevar su autoestima, el sentirse absolutamente bien y el deseo de volverlo a hacer, ¿no? Eso nos habla, por supuesto, de que son personas absolutamente con una baja autoestima total. Hay una frase que me gusta mucho que es: el nivel del trauma que sufrió este hombre en la infancia es proporcional al nivel de la agresión que hará en el futuro. Por esta razón está siendo muy viral, porque son casos muy particulares que en extremo generan mucho morbo y mucho conflicto por todo lo que hay, ¿no? Debajo de todo eso. Dentro de los rasgos psicópatas son personas con una baja autoestima, mucha baja autoestima, son retraídos, son introvertidos, son muy inteligentes, tienen una poca capacidad de empatía, y eso lo vamos a ver en este video, cómo habla como si estuviera contando una historia, y eso tiene que ver por la incapacidad de la empatía, que tiene que ver con el rasgo psicópata. Cuando un cuerpo cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo. Y bueno, pues aquí está el video. Esta es la situación. Uno ve y dice, ¿cómo puedo hablar como si estuviera contando una película? ¿No? Pero es realmente eso, porque hay poca capacidad de empatía, son amables, son carismáticos, saben comunicarse, por alguna razón logran poder entablar relaciones de pareja, pero hay una ausencia total de los sentimientos. Eso no significa que aparente tener sentimientos, pero al final es como se sabe la letra de la canción, pero realmente no la música. Aparenta, utiliza una máscara para poder interpretar un guión que, ojo, llama la atención, porque andan saliendo también noticias de que él se dedicaba al teatro también, ¿no? Entonces, pues también tiene mucho sentido. Obviamente, pues estos son rasgos muy perversos, ¿no?
Y obviamente de los casos más perversos es cuando estos hombres funcionan en la sociedad y es difícil pues identificarlos porque presenta rasgos como muy ocultos que no podemos mirar, ¿no? Hay un alto nivel de egocentrismo, dependen por supuesto de la admiración de los demás, prevalecen las fantasías mucho de grandiosidad, huyen de la realidad y obviamente empiezan a crear su propia realidad de lo que hacen o por qué lo hacen, ¿no? Tienen ataques por supuesto de inseguridad, de retraimiento, sienten que tienen el derecho a todo, de poseer lo que ellos quieran, cuando quieran y en donde quieran. Presentan los rasgos del narcisista de envidia, de desprecio, de control, y en este caso lo trasladan a la mujer, ¿no? Dentro de los rasgos de este hombre y de los rasgos más perversos y oscuros se llama la triada oscura de los trastornos de la personalidad y obviamente este hombre lo tiene. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Bueno, la psicopatía, el narcisismo y la psicosis o la parte maquiavélica también, ¿no? Entonces está presente en este hombre. Tiene los rasgos psicópatas, es una persona narcisista, tiene los rasgos psicóticos. Esa es la realidad de este hombre que estamos viendo. Creo que aquí el análisis es que la frase de caras vemos, patologías no sabemos. No sabemos con quién nos estamos relacionando y puede reír, puede ir al trabajo, puede ser inteligente, pero yo creo que es muy importante hoy en día saber que no podemos estar solos, necesitamos una red de apoyo en nuestro círculo que también nos diga, no podemos estar solos. Y hay puntos que tenemos que tener cuidado, tenemos que identificar, tenemos que ver la historia de nuestras parejas, el pasado de ellas, algunas cosas que inmediatamente apuntalan a que algo no está bien, los celos, la envidia, las acciones que denotan ciertos rasgos narcisistas que tenemos que tener mucho cuidado. Y a mí obviamente me enoja, me frustra saber que las familias no se dieron cuenta de esto, no se dieron cuenta. Y eso habla de que desgraciadamente hoy en día, como tanto este hombre es el reflejo de la sociedad que hoy en día vivimos, ¿no? Él viene de, y eso por supuesto no justifica sus acciones, claramente que no, él tiene que pagar por lo que hizo, pero es el reflejo de lo que vive, ¿no? Un hombre que vivió abuso por parte de su padre, que fue violentado, que fue agredido, y todo eso al final del día es externalizado hoy en día y que tantas personas están pasando por esta situación y que no nos damos cuenta de ello. Así que tengamos cuidado con todo esto. Así que recuerda que si tienes un por qué vivir podrás soportar cualquier cómo. Nos vemos en el siguiente video.